Bueno amigos, otra vez en nuestro programa Impacto Profundo, acá en Valente Cablevisión, Canal 98, para tocar temas de actualidad. Y esta vez, ¿qué tenemos en agenda? Tenemos como agenda en nuestro programa, primero, el tema de la entrevista al general Paco Moncayo, una entrevista que fue reveladora también en su tiempo, y en la cual pues este servidor tuvo que viajar hasta Quito para poderle entrevistar. ¿Quién fue Paco Moncayo? De repente mucha gente no se acuerda, pero yo creo que acá la gente de Tumbes sí, más que la gente de Lima. El ex general Paco Moncayo fue el estratega ecuatoriano en la guerra del Cenepa, y obviamente como ya político ha cambiado prácticamente su discurso para dirigirse como hacia nosotros los peruanos, y ahora él habla de que ahora sí somos hermanos, y de que si hubiera habido un conflicto con Chile, pues prácticamente Ecuador se hubiera mantenido neutral, ¿no? También en este programa vamos a tocar qué opinan los tumbesinos de los ecuatorianos, es decir, los peruanos, los ecuatorianos, y la gente de Huaquillas, qué opina de los tumbesinos o peruanos. Y es algo muy importante para ver y saber qué es lo que piensa uno del otro, porque total, ya la frontera solamente es linealmente en mapas, porque actualmente la gente de Tumbes o la población de Tumbes como la de Huaquillas pues pasa de un lado a otro en la frontera sin documentos, y está bien porque así es una forma de integración que debe darse, ¿no? Darse entre los pueblos. Creo que hasta se casan, tienen familias de un lado a otro, tienen hasta parejas de un lado a otro, y eso es algo muy importante, que se vea cómo dos países se estén integrando después de haber peleado tantos años en guerras inútiles, en guerras que prácticamente lo único que habían hecho es dividirnos más que unirnos. Y la tercera y último punto de nuestro programa, vamos a tocar sobre el tema de la demanda que quiere hacer una compatriota que vive en Santiago de Chile, pero no solamente va a demandar al Estado chileno porque el Estado chileno ha vulnerado sus derechos o ha violado sus derechos humanos, sino esta demanda hacia el Estado chileno nace porque primero se demandó al consulado peruano en Santiago, y la demandó la señora Pilar Sánchez, porque el consulado maltrató sus derechos laborales, incluso la despidió estando gestando, sabiendo que gestaba, el cónsul la despide. Y esto es algo realmente indignante, y no es el primer caso. Ya tenemos varios casos de peruanos que han estado trabajando en el consulado peruano en Santiago y han sido maltratados. Bueno, parece que ha habido una presión del consulado o de la embajada, y también en el caso chileno, no quererse hacer más problemas con el Perú después de la demanda de La Haya, que prácticamente a la señora Pilar Sánchez la han dejado prácticamente desprotegida legalmente, pese a tener una sentencia que le da la razón, que le dice que la restituyan, que le indemnicen. De pronto, de una forma que no se explica, la justicia chilena dice que se declara incompetente. ¿Incompetente de qué? Cuando ni siquiera se había discutido esos temas, sino solamente el consulado peruano lo único que había impugnado era el monto indemnizatorio, no ni siquiera la restitución, sino el monto indemnizatorio. Entonces es algo realmente preocupante cómo es que el Estado chileno ha desprotegido a la señora Pilar Sánchez. Y vamos nosotros a ver, por medio de esta entrevista que nos concedió vía Skype, lo que ella nos dice. Y también el presidente de los refugiados peruanos, que ustedes ya lo conocen, al señor Rodolfo Noriega, también el que opina sobre esta situación que se da con el Estado chileno. Bueno, vamos a pasar a una pausa comercial y pasamos después a los temas de agenda de este programa.
Muy bien, después de haber visto nuestro espacio comercial, pasamos al video en la cual van ustedes a ver la entrevista con el general Paco Moncayo y vamos a ver cómo él ha cambiado prácticamente su forma de expresarse hacia nosotros los peruanos. Ya está más diplomático, más suelto. Ahora dice que somos países hermanos y realmente hermanos, y eso lo va a ver ustedes aquí en este programa Impacto Profundo. Bueno, estamos con el general Paco Moncayo. Poco ya sabemos de su vida, pero sí recordado en el Perú por la guerra del Cenepa. Creo que usted es el general más recordado en el Perú que los propios generales peruanos. General Moncayo, entremos en el primer tema. ¿Cómo van las relaciones peruano-ecuatorianas? ¿Cómo las ve? Bueno, en primer lugar, un saludo muy afectuoso a toda la audiencia, a todas las personas del hermano, ahora sí hermano de veras, país vecino del sur. Me agrada muchísimo dar esta entrevista, poder hablar con usted y a través suyo con la gente peruana. Bueno, las relaciones nuestras ahora son extraordinariamente positivas. Creo que hemos dado un salto importantísimo en todos los aspectos económicos, sociales, políticos. Creo que la firma de la paz marcó, pues, como era obvio, un antes y un después. Creo que fuimos suficientemente inteligentes los dos pueblos para no dejar para el siglo XXI los mismos males que padecimos en el siglo XX, el haber puesto fin a esta disputa territorial tan dañina para los dos países. Creo que fue uno de los mayores aciertos de ambos países para entrar al siglo XXI. Con relación a la guerra del Cenepa, ¿eso ayudó bastante a mejorar las relaciones entre Perú y Ecuador? Yo creo que sí, el haber logrado sentarnos a discutir nuestros problemas. Usted recordará que la Cancillería del Perú dijo con Ecuador no hay ningún problema, todo se solucionó en 1942, con la firma del protocolo de Río de Janeiro se acabaron todos nuestros problemas, no tenemos nada que hablar con los ecuatorianos. Esa era una posición demasiado rígida, porque en derecho internacional se dice que basta que una de las dos partes se sienta inconforme con la relación para que haya un conflicto. Negar el conflicto, lo único que hacía es agravarlo. De manera que después del Cenepa, tanto porque el presidente ecuatoriano aceptó seguir el proceso de pacificación sobre los términos de aceptar la jerarquía de los cuatro países, que era el otro tema que los ecuatorianos no aceptábamos, cuanto porque el Perú aceptó que hay impases subsistentes. En la reunión de Quito se establecieron de parte y parte cuáles eran los impases subsistentes, lo que implicó que el Perú y Ecuador aceptaron que había un problema y que había que sentarse a debatirlo, discutirlo y llegar a una solución. Entonces, el logro de la guerra de Cenepa fue que nos pudimos sentar a debatir nuestros problemas antes que negar. Pero después de tantos años de conflictos, Ecuador se siente vencedor en ese conflicto, de una u otra forma, y usted fue el estratega. Bueno, mire, la verdad es que los datos fríos hablan de un éxito militar evidente por parte de los ecuatorianos, pero son datos, a mi juicio, que da pena tener que recordar, porque la guerra implica dolor, implica muerte, implica lesiones, implica amputaciones. Yo, créame, prefiero no ponerme en esta posición casi de carnicero que suelen asumir los historiadores militares, de tantos muertos de un lado, tanto del otro lado, tanto de avión. Yo prefiero decir que los dos países fueron suficientemente inteligentes para mantener enfocado el problema en la cabecera Cenepa. Esto habría sido terrible si se ampliaba a la provincia del Oro, por ejemplo, o si se volvía una realidad la amenaza que fue evidente de que bombardearían Quito si es que le pasaba algo al presidente Fujimori, que supuestamente estaba en la línea frontera. En fin, tuvimos la inteligencia de mantener el conflicto enfocado, un área selvática y de montaña donde hay muy poca población,
Por eso es que se pudo firmar la paz. Esa paz después de una guerra en la que hubiera estado interviniendo parte de ciudades y poblaciones, habría sido el fin de cualquier esperanza de normalizar la relación entre los dos países. ¿Fue difícil enfrentarse al ejército peruano? Sí, un ejército valiente, con soldados y oficiales realmente que tenían experiencia de combate, porque ellos habían estado combatiendo con la guerrilla de Sendero Luminoso, en fin. Y yo, por supuesto, debo rendir homenaje a esos valerosos jefes y oficiales que estuvieron en el terreno, que estuvieron combatiendo y que lo hicieron con mucho vigor, con mucha fuerza, con mucho patriotismo. Así es que cuando escribí el libro Cenepa, que es un relato minucioso, documentado, lo que pasó cada hora, cada día, de acuerdo a los archivos que están ahí guardados, pues yo ese libro lo dediqué a los heroicos soldados ecuatorianos y peruanos que cumplieron su deber y dieron sus vidas en defensa de sus patrias. Yo creo que eso es lo más importante. General, el 25 de marzo el general Pinochet dijo de que ellos tenían todo preparado también en un caso de una eventualidad en el conflicto del Cenepa. ¿Usted cómo vio eso? Bueno, el general Pinochet, tanto en 1981 como en 1995, hizo declaraciones que fueron ventajosas para los ecuatorianos, en el sentido de que Chile estaba preocupado por su frontera con el Perú, y como todos sabemos, pues para el Perú movilizar todas sus fuerzas del sur hacia el norte habría significado poner en riesgo el sector. Yo creo que fueron declaraciones de alto interés político, estratégico, que demostraban el interés del general Pinochet de apoyar lo que estaba haciendo el Ecuador. Aparte de esas declaraciones, ¿hubo alguna información o comunicación directa del ejército chileno en apoyo a usted? No, no hubo ningún tema que yo sepa, al menos. Como es notorio, yo desde el inicio de la operación estuve en Patuca, estuve en la zona de operaciones. Yo fui el conductor de las operaciones, no estuve ni en las decisiones estratégicas ni en las político-estratégicas que se venían por acá. Yo estuve dedicado a cumplir con los planes operativos dentro de los límites que ponían la política y dentro de las misiones que yo estaba en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora tocando el tema de la Haya, general, en el tema que nos ha llevado al Perú con Chile, ¿cómo ve esta situación? Miren, yo les puedo decir algo de corazón. América Latina os resuelve vía jurídica, utilizando todas las herramientas del derecho internacional y todos los mecanismos de solución pacífica de las controversias, o nuestra integración va a estar siempre en riesgo. Y América Latina, especialmente América del Sur, no tiene futuro si no es capaz de enfrentar los temas de la geopolítica mundial como un bloque. De manera que yo aspiro a que tanto Chile como Perú, que acudieron como corresponde en el derecho internacional, voluntariamente al juez, voluntariamente también acepten el veredicto que de la Corte Internacional de la Haya se produzca en la Corte. Esa sentencia debería ser respetada. Viendo desde otro plano, usted con la experiencia de ser militar y con la compra de armamento que quizás sea uno de otro lado, ¿los militares respetarán la decisión de los políticos de no iniciar ningún conflicto entre Perú y Chile? En las épocas actuales ya no se concibe militares tomando decisiones de autor. Por suerte también, tanto en Perú como en Chile hay democracias duras. Y las democracias implican que decisiones de esta manera tan delicadas para cada país no las toma una persona, ni mucho menos el general que esté en la frontera, ni mucho menos el comandante de una fuerza. Yo creo que la sensatez, la racionalidad
van a primar. No creo que en América Latina hay espacio para soluciones militares de guerra, y siempre hago votos porque los problemas aún subsistentes, como es el problema de Bolivia, como es este problema del límite marítimo entre Perú y Chile, logren soluciones negociadas, vuelvo a decir, usando todos los instrumentos que nos concede el derecho internacional. Pero como militar siempre, usted sabe, hipótesis de conflicto. ¿Podríamos tener una hipótesis de conflicto entre Perú y Chile? Bueno, existe una hipótesis de conflicto de hecho. Hay un conflicto en la definición de la frontera marítima entre los dos países. Ahora los conflictos pueden resolverse mediante mecanismos políticos, económicos, sociales, o pueden resolverse mediante mecanismos de enfrentamiento bélico. Ahí llega la racionalidad a la que se aspira en América del Sur especialmente, de buscar la solución como lo han hecho, con el aplauso de todo el mundo, Chile y Perú, de acudir a un tribunal de alto prestigio, en el que no se puede pensar en que haya opción de que se direccione un veredicto, una sentencia, y aceptar, como aceptamos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Cuando no podíamos todavía ponernos de acuerdo y aceptamos que la decisión de los países garantes sea vinculante para los países. Aceptamos, y al haber aceptado que se conviertan los garantes en una especie de árbitro y que su decisión sea vinculante, entonces eso fue lo que pudo poner fin a una contienda que ya solo hacía daño a las partes. Y en el caso Colombia-Nicaragua, ¿usted cree que Colombia ha dado un mal ejemplo? Pues yo me he sentido muy desilusionado de lo que ha pasado en esta ocasión entre Colombia y Nicaragua, porque evidentemente si hay una resolución, se puede buscar herramientas jurídicas de revisión, en fin, pero se deben cumplir las sentencias, si no el derecho internacional queda por los suelos. Si no se cumplen las sentencias, volvemos a la ley de la selva, volvemos a que el más fuerte impone al más débil fronteras, impone tesis, y eso no le hace bien a América Latina como no le hace bien al mundo. ¿Podría tomar de repente Perú o Chile de repente ese mal ejemplo? ¿De repente usted cree? No, yo creo que Perú y Chile van a enfrentar con toda la altivez la resolución que tome el Tribunal Internacional de la Haya. Yo espero eso. Si no sucede eso, espero que no sea suficiente causa para que comiencen a sonar tambores de guerra entre los dos países. Porque a la larga es mucho más lo que van a perder ambos que lo que van a ganar, sobre la base de aceptar o no lo que la Corte Internacional de la Haya le provee. Y en el caso de que no queremos, pero hubiera un conflicto, ¿Ecuador se mantendría neutral? No, yo creo que Ecuador jamás va a tomar parte en un conflicto. Yo creo que Ecuador, y me parece que interpreto el sentimiento de todos los ecuatorianos, el único papel que jugaría en ese caso es el de apoyar con todo el corazón, con toda la dedicación, con toda la devoción, a que se mantenga la paz. Y de que si por desgracia sonaran los cañones, se silencien lo más rápidamente. El Ecuador tiene vínculos profundos con Chile, vínculos profundos con Perú. Hoy, más que nunca, con Perú tenemos tantos programas, proyectos y una realidad palpable en la frontera, que hemos ido borrando esa frontera por la que hemos peleado tanto tiempo en beneficio de ambas partes, de manera que el papel del Ecuador no sería, a mi juicio, el de tomar parte por ninguno de los dos hermanos, que esperemos resuelvan este problema sin que se
deba disparar un solo. Ahora, entre Ecuador y Chile se ha visto algo de distanciamiento, ¿no? Aparte del tema de haber resuelto con Perú el límite marítimo, también ideológicamente entre los presidentes. Bueno, los temas ideológicos resultan secundarios en estos casos, ¿no? Porque usted recordará que cuando había un conflicto Ecuador-Perú, comunistas, socialistas, liberales, conservadores, todo el mundo hacía causa común para defender la tesis de su país. Yo no creo que ideológicamente estemos en una situación con Chile que pueda significar tomar partido. Yo creo que lo que conviene es que no se dispare un tiro, conviene que lleguemos al acuerdo o lleguemos a la solución pacífica mediante el dictamen de La Haya, y espero que cada día más nuestros pueblos se integren en una sola gran unidad geopolítica, con voz fuerte para hablar en los grandes escenarios de la relación internacional. General, ahora hablando de Ecuador, de la misma sociedad ecuatoriana, usted en el año 94, en una entrevista que le hicieron, dijo que Ecuador era una sociedad indisciplinada, donde reina la impunidad, no va a ninguna parte, si no se cambia, esto no va a mejorar. ¿Cómo ve ahora este panorama? Bueno, cuando estábamos en la época de esas declaraciones de alguna entrevista, Ecuador está viviendo una crisis muy aguda. Hemos tenido una crisis que ha pesado siempre, una crisis de inestabilidad, que ha pesado siempre en nuestras relaciones internacionales e internas. En gran medida, si usted no logra estabilidad política, respeto a las instituciones, nunca va a poder avanzar. En esa época, recuerdo muy bien, estábamos en otro momento de crisis con el gobierno del señor arquitecto Sisto Durán, crisis con el vicepresidente Alberto Lají, situaciones que después se desembocaron en tener 3 presidentes simultáneos y haber cambiado presidentes constantemente. Para que usted tenga una idea, el presidente Fujimori negoció la paz con 5 presidentes ecuatorianos. Entonces esa era una época, yo creo que hemos superado en gran medida en muchos aspectos, en otros todavía hay mucho que hacer, pero como he dicho más de una vez, aún siendo de la oposición y no estando de acuerdo con la política del presidente Correa en algunos aspectos, el haber tenido 6 años de un gobierno nos ha permitido que un proyecto con errores que los tiene sin duda, pero un proyecto se sostenga en ese tiempo. Eso ha permitido que el Ecuador también avance. Además de eso hemos tenido la ventaja de un precio del petróleo alto. Se han dado varias condiciones que han permitido al Ecuador lograr esta estabilidad que ha sido positiva. ¿Y la dolarización de la economía cómo lo ve? Bueno, la dolarización que fue traumática y por supuesto todo lo que estaba pasando cuando yo hacía estas declaraciones ya nos hacía ver a dónde íbamos. Nos ha llevado a un escenario diferente que ha mejorado notablemente 2 cosas. Por un lado, la disciplina fiscal. Ya no tienes la maquinita de imprimir billetes con la que se da gusto a todo el mundo, con una inflación que inmediatamente se eleva y hay que volver a imprimir, y vienen las hiperinflaciones, las hiperdevaluaciones, que es con lo que terminó en definitiva el siglo anterior en el Ecuador. Y por otro lado, la predictibilidad, que permite que, por ejemplo, cuando yo comencé la alcaldía, habían 140.000 carros particulares. Cuando terminé 9 años después, había ya como 400.000. ¿Por qué? Porque ya en dólares te dan un carro con préstamo a 5 años. Antes, por el tema de inflación, devaluación, en fin, no te daban a más de 6 meses un préstamo. Entonces la predictibilidad de una economía más estable ha llevado a una prosperidad relativa de las clases medias. Aquí todavía hay una brecha enorme entre los ricos
cuyo 20% de población, mejor dicho, los ricos que son, el 20% de la población se lleva más del 50% del ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre no llega al 5%. Esos son los grandes debates, esos son los grandes retos para nuestras sociedades, antes que estar pensando en volver a matarnos unos de los otros. Y ahora queremos saber el general más recordado del Perú, cómo se siente ser el más recordado del Perú, como Bueno, ser a sus adversarios. Estoy muy contento porque se acuerdan de mí por cosas positivas. Se acuerdan de mí porque en el terremoto que hubo en el Perú, pues tuvimos la suerte de estar en la alcaldía de Quito, de movilizar a toda la ciudad en ayuda de Santa Cruz de Flores, una ciudad linda, a la que les llevo lo mejor de mi memoria. Vino el alcalde, le entregamos una suma importante de dinero que él meticulosa y escrupulosamente fue recibo con recibo, justificando todo lo que había recibido. Después nos invitaron allá, nos recibieron como debe ser, como un hermano al que se le quiere. Pusieron el nombre de Quito una avenida importante, crearon una marca de pisco que se llamaba Pis Quito. Estuve también en Lima con Lucho Castañeda, que era el alcalde de Lima, metropolitano de Lima, con quien éramos muy buenos amigos, y con él visitamos las obras que realizaba. Era un gran creativo, se inventaba soluciones aun cuando no haya plata. Yo le admiraba y le aprecio muchísimo a él. Ahí visitamos, estuvimos en varias partes de la ciudad, siempre observando eso que es peculiar del pueblo peruano, ¿no? Su generosidad y anfitrionía. Después he estado invitado en el Congreso del Perú, participando en un evento académico grande sobre autonomía, descentralización. He recibido una condecoración de ese congreso. O sea, lo que me importa a mí es que, pasada la página, cuando me encuentro en la frontera ahora como político con los peruanos, alcaldes que están a este lado, nuestros alcaldes están al otro lado, se integran, siempre soy visto como una persona a la que aprecian y respetan. Se han acabado las odiosidades, se han acabado las malas relaciones, todos creo que debemos estar felices por esto que se ha logrado. Y hablando ahora de eso, general, ahora su nueva etapa política. Queremos saber ahora qué es el general con su nueva etapa política, porque ha sido alcalde de Guayaquil, ¿no? De Quito. De Quito, perdón. Bueno, la verdad es que tengo una carrera política ya de casi 13 años, de los cuales estuve asimismo casi 9 en gestión de alcalde de Quito. Es una ciudad de 2.300.000 habitantes, en la que pude entregar todo mi esfuerzo para que quede toda con agua, con alcantarillado, con todos los servicios básicos, recuperado su patrimonio histórico, construido un nuevo aeropuerto. En fin, le serví con toda mi alma a esta ciudad tan linda que es Quito. Y ahora estoy en la asamblea y En la oposición. en la oposición, una oposición democrática, seria, pero firme, fuerte, porque soy un socialista democrático y creo que las soluciones solo se encuentran en democracia, y que para todos los problemas que existen en los países, la receta es más democracia, no más autoritarismo, no más caudillismo, sino más democracia. Las cosas que se hacen en democracia podrían inclusive demorarse un poquito más, pero terminan siendo sustentables y más baratas. De manera que ahí estamos trabajando en la política, mientras tenemos fuerzas. Desde los 16 años que entré al colegio militar, estoy entregado a servir a este país. Y me siento muy bien. Para mí no es un sacrificio hacerlo. No hay que
ese dicho que me sacrifico por la patria mentira. Si alguien se está sacrificando por la patria no es patriota. Trabajar por la patria debe ser un disfrute para las personas. En esta nueva faceta en la cual usted como político está haciendo que el Ecuador crezca. Estamos trabajando por tener un Ecuador mejor, con menos injusticia, con menos discriminación. ¿Y la campaña cómo la está tratando? Dura, porque hay que hacerla por todos los rincones del país, muy linda por el otro lado, porque me permite ir a las ciudades, a los pueblos donde estuve sirviendo como militar, saludar con la gente, ver que todavía soy reconocido, todavía se acuerdan de mí. Y claro, es una campaña desigual y todo lo demás, pero que lo ha hecho con mucha alegría, mucho optimismo. Y aquí estamos a la espera de lo que el pueblo diga. Claro. Cuando el pueblo va a la urna, le encarga o no, aún no sigue decidiendo. Hay que esperar ese encargo, si hay o no hay, con la misma serenidad, la misma tranquilidad y el mismo amor a la gente. Y de repente, no sé, quizás veamos al general tratando de repente ir a un escaño más. No sé, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, los años pasan también, la edad pesa también la gente quiere ver gente nueva, políticos nuevos, renovación, pero no se puede decir que no, porque un político que no tenga como su mayor ideal y aspiración servir desde la presidencia, desde la primera magistratura, no sería un político, ¿no es cierto? Pero ya le digo, es muy difícil. Difícil va a ser ganar una curul en la asamblea, que decir ganar un sillón en que donde ¿Cómo van las relaciones con el presidente? Bueno, mis relaciones siempre son respetuosas. Me caracterizo por reconocer lo que se hace bien, por criticar con respeto lo que se hace mal, sin llegar al insulto, a la ofensa, a la diatriba, porque creo que esas herramientas que algunos políticos suelen usar no ayudan para que el país avance, para que el país mejore. Así es que de mi parte hago críticas fundamentadas y fuertes, pero no irrespetuosas. ¿Algunas palabras que quisiera decirle al pueblo peruano y en todo caso también al pueblo chileno? Bueno, al pueblo peruano sí estoy muy feliz de haber contribuido a que tengamos una paz perdurable. Yo sé que esta es una paz sin vuelta atrás. Tenemos que aprovecharla para integrarnos en todos los aspectos. Somos pueblos similares, pueblos que tenemos tanto en común, que yo digo, el habernos dividido en tantos estados cuando nos independizamos fue uno de los errores grasos, y peor, al día siguiente comenzar a pelearnos todos contra todos. Yo siempre he dicho en mis clases en la universidad, en las academias militares, cómo era posible que el 1924, derrotábamos a los españoles y el 28 ya estábamos en guerra Ecuador, Perú, Bolivia contra el Perú, Chile, Argentina. Ese fue el gran desastre de cómo nos conformamos como país. De Ayacucho a Taqui no hubo ni 4 años. Entonces, por eso estoy muy contento, peruanos y peruanas, de que hayamos dado este paso trascendental de paz. Y quiero decirles a ustedes, como a nuestros hermanos chilenos, a los que apreciamos tanto también, que olvidemos que la guerra sea solución para los problemas. A la larga, lo que hacen es diferirlos para que después tengamos que repensar las cosas. Hago votos porque la paz entre nuestros países, la solución del problema de Bolivia, la solución al problema del límite en el mar territorial de Chile y Perú, se alcance utilizando todas las herramientas del derecho internacional y todos los mecanismos de solución pacífica de las controversias. Un abrazo fuerte, hermanos y hermanas del Perú y de Chile. Muy bien, general. Le damos las gracias por esta entrevista, por habernos permitido unos minutos de su ardua labor que usted tiene como asambleísta y también candidato. Y definitivamente, como les decía, usted es uno de los generales, el general más recordado por la guerra de Cenepa y en nuestro país, y esto pues ha permitido que
podamos sentarnos, ¿no? Y poder dialogar entre un ecuatoriano y un peruano y poder llegar a conversar puntos de interés continental. Bueno amigos, aquí en nuestro programa Impacto Profundo hemos visto pues la entrevista al general Paco Moncayo, y lo más resaltante, él ha dicho de que si hubiera existido un conflicto entre Perú y Chile, aunque el conflicto ya existía, porque desde el momento que el Perú ha demandado a Chile en La Haya, bueno, y el conflicto existe, pero si hubiera habido una acción armada entre Perú y Chile, Ecuador se iba a mantener neutral. Y otra de las cosas interesantes es que el general ya habla de que ahora sí somos países hermanos. Y ese es un discurso que prácticamente ya Ecuador ha cambiado, porque realmente al cerrarse la frontera, tanto terrestre como marítima, esto ha cambiado nuestras relaciones bilaterales. Vamos a pasar a lo que opinan pues los peruanos de los ecuatorianos y los ecuatorianos de los peruanos, y específicamente los tumbesinos de los de Huaquilla y los de Huaquillas de los de Tumbes. Pasamos con las imágenes. Tumbes, nuestra frontera con Ecuador. Ya. ¿Qué piensas de los ecuatorianos? Bueno, hasta hace antes del conflicto se pensaba pues que era un pueblo muy belicoso, ¿no? Pero ahora ya no, veo que está bien, inclusive las relaciones entre ellos. Yo he pasado varias veces a la frontera y me han tratado muy bien, ¿no? ¿Ves muchos turistas ecuatorianos por acá? Acá sí, estoy en Máncora y también he visto bastante ecuatorianos. Ya. Negociando también. ¿Y se casan o no se casan los ecuatorianos con peruanos? ¿Has visto matrimonio? No he visto. Pero en Lima he visto 4 o 5 ecuatorianos negociantes que mujeres con peruanos. Ah, ya. Sí. Muy bien, gracias. ¿Su nombre? Néstor Chumpe. Ok, gracias amigo Néstor. ¿Qué le parece a los ecuatorianos a usted? Bueno, sí, he tenido la oportunidad de visitar Huaquillas y me parece que son, bueno, en comparación con los peruanos, ¿no? Somos los peruanos un poco más cariñosos, más atentos. Ellos son un poquito más serios, un poco más fríos. ¿Y cree que después de la guerra de Cenepa las relaciones se han mejorado con Ecuador? Ah, claro que sí, un poco. Ok, ¿su nombre es? Rosa. Ok, señora Rosa, gracias, muy amable. Ya, muy bien. Bueno, estamos acá con el amigo, ¿tu nombre? Erlinson Saavedra Valencia. Erlinson. Erlinson. ¿Qué opina de los ecuatorianos? Bueno, que son chéveres, que gran personas, los admiro por su país, porque es limpio, organizado, hacen todo. Chévere. Viene bastante ecuatoriano acá a Tumbes, ¿no? Sí, a Máncora, Punta Sal. Máncora. ¿Y qué te parece que se estén casando peruanos y ecuatorianos? Más que todo tumbesinos. ¿Te parece bien? Claro, pues bien. Ok, gracias. Okay. Muy bien, estamos con Suset Solange Guerra Valera. Estamos con la cita Suset. Señorita Suset, ¿qué opina de los ecuatorianos? Como le vuelvo a repetir, no conozco muy bien a los ecuatorianos, pero sé que visitan mucho las playas peruanas, les encanta. ¿Has visto ecuatorianos por acá en Tumbes? Demasiado. Bastante ecuatoriano, ¿no? Bastantes ecuatorianos. Y en los restaurantes también. En los restaurantes, ¿no? ¿Le gusta bastante la comida peruana? Bastante la comida peruana. Ok, entonces tiene un buen concepto de ellos. Sí, podría decir que sí. ¿Y aunque me encantaría visitar también Ecuador. ¿Y qué opina de los matrimonios que hay también entre peruanos y ecuatorianos? ¿Qué opina? No he conocido ningún matrimonio entre peruanos y ecuatorianos hasta ahora. Okay. Pero sí he tenido amigos ecuatorianos en Lima. Ah, ya, qué bueno. Ok, gracias. Muy amable, señorita. De igual manera. Ya. Carlos Espinosa Barona. ¿Qué opina de los ecuatorianos, mi estimado Carlos? Bueno, sentimentalmente son unas personas muy sentimentales, muy buenos, pero en el aspecto de cuando nosotros los peruanos vamos a su tierra,
son un poquito agresivos, abusivos. O sea, no respetan a veces moralmente, no respetan nada. Si una persona lo encuentran por ahí, por decir, tomando algo, lo llevan preso y hasta lo torturan. Lo torturan. En ese caso, o cuando va un peruano de casualidad a comprar al otro lado y quizás andan con cólera o ven algo malo, le pegan, hasta lo arrestan. Lo que no hacemos nosotros los peruanos acá, cuando vemos los ecuatorianos más bien los tratamos bien, los recibimos bien, al menos yo que trabajo aquí en el parque, los recibimos y los tratamos bien. ¿Y ves acá en el parque bastante ecuatorianos? Claro, bastantes vienen aquí. Justo hace momentos le tomaba una parejita fotos y hay que darles el trato que se merecen también como nuestro vecino país. Pues. ¿Y qué te parecen los matrimonios entre peruanos y ecuatorianos, sobre todo los tumbesinos? También he tenido la oportunidad, nosotros acá siempre, al menos cuando hay esa relación de un matrimonio, yo he visto que además los peruanos son más cariñosos, pues, aunque también los peruanos, pero o sea, siempre he visto que se les da, al menos ellos vienen con su familia y se les da un trato como se les debe dar a una persona. ¿Hay muchos matrimonios? ¿Ves? Sí, ¿Has visto? muchos, al menos yo que trabajo en fotografía, en filmaciones, así he visto y he grabado y bastantes matrimonios. Ok, amigo Carlos, gracias, muy amable. Gracias también. Estamos con Cintia Flores. Cintia Flores. Flores. Señorita Cintia, ¿qué opinan los ecuatorianos? Bueno, que son personas tratables porque vienen acá a visitarnos a nuestro país y pues que les gusta el ambiente porque mayormente pues se debe transcurrir por acá, por estos lares. Siempre vienen, ¿no? Siempre vienen. Ok, ¿y cómo ves las relaciones entre peruanos y ecuatorianos en el sentido de que se casen muchos peruanos con ecuatorianos, o sea, muchos tumbesinos con ecuatorianos? Bueno, será pues el trato que se dan entre ellos y pues no, será pues no, que quieren establecer ya otro tipo de relación. Bueno, tanto peruanos como ecuatorianos no quieren quedarse con los peruanos, no con ecuatorianos, quieren, ¿cómo se dice? Pues, ¿cómo se diría? Internacionalizarse. Claro. Ok. ¿Y viene mucho ecuatoriano para dónde? ¿Por la comida o por las playas? Por las dos cosas. Por las dos cosas. O sea, tenemos muy buena sazón acá en Tumba. Claro. Ya, ok, gracias, muy amable. Ya. ¿Estamos con? Judith Mendoza Rojas. Señorita Judith, ¿qué opinan los ecuatorianos? Bueno, en realidad que son gentes un poco desconfiadas. Son un poco desconfiados y piensan pues que uno es egoísta o algo así, pero sin embargo cuando ya te conocen son bien amigables. O sea, la primera impresión es la que a ellos los asusta, pues, ¿no? Y como vecinos, como ecuatorianos, compartimos pues lo que es el comercio y tenemos la facilidad de poder ir allá. Viene mucho ecuatoriano. ¿Viene mucho ecuatoriano? Sí, para acá vienen a visitar los ecuatorianos. ¿Por la comida o las playas? Por las playas, por las épocas de verano vienen a las playas y sobre todo pues que se deleitan con la comida que hay acá. La comida. ¿Y qué le parecen las relaciones que hay en cuanto a matrimonio entre peruanos y ecuatorianos? Que son muy fructíferas, porque tengo conocidos que se han casado allá y vecinos que están viviendo por allá. ¿Se van allá o se quedan acá? Se van a vivir al Ecuador. ¿O se vienen también para acá? También se vienen a vivir por acá. Viceversa. Ajá. Ok, señorita, gracias, muy amable. Dejamos Perú. Ahora vamos a consultar en Ecuador cómo es. El tema de cómo ven los ecuatorianos a los peruanos. ¿Tu nombre es? Brigitte Celeste Cueva Rojas. ¿Cuál es su opinión de los peruanos? ¿Conoce varios peruanos acá por restaurante? Sí, siempre vienen a tomar aquí. Clientes son que vienen. Sí, son buenos. ¿Tratan bien? ¿Son educados? Sí, son educados.
¿Qué opinas de los matrimonios entre ecuatorianos y peruanos? ¿Sabes de algunos matrimonios? En realidad no conozco ninguno, sí. No conoces ninguno. ¿Pero qué opinas de los matrimonios? ¿También que se den? Sí. Y en los colegios, ¿tú has salido del colegio? ¿Hace cuánto tiempo que has salido del colegio? Recién el año pasado. El año pasado. ¿Y qué te enseñan en el colegio? ¿Que ganaron la guerra del Cenepa? La guerra del Cenepa, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Eso fue en el 95. Año 95. Sí, recién estamos queriendo ver a la universidad eso. Ah, Estamos hablando sobre eso. ya. Ok. Gracias. Estamos con el señor Helguero Torres. Señor Helguera, ¿qué opina de los peruanos? Bueno, que tenemos una buena relación, a lo menos aquí en la frontera, entre los peruanos y los ecuatorianos. ¿Viene mucho peruano acá? ¿Usted que es taxista, transporta muchos peruanos cuando viene acá a Huaquillas? Sí, aquí como es frontera, sí recibimos bastante turistas de parte del Perú. Y de todas partes del mundo vienen acá a la frontera. ¿Qué opina de los matrimonios entre ecuatorianos y peruanos? Bueno, en relación a eso, pues, usted sabe que el amor es libre, ¿no? Que las personas no ven... ¿El amor no tiene banderas? No tiene banderas ni tiene fronteras. Entonces, ven que se entiende, se comprende. Bueno, se casan peruanos con ecuatorianos y ecuatorianos se han casado también con peruanos, o viceversa, igual. Gracias, señor Helguera, muy amable. Que le vaya bien, muchas gracias. Aquí estamos con el amigo Servilio Más. Servilio Más. Jefe de la policía turística. El jefe de la policía de turística. ¿Ve mucho peruano acá en Huaquillas? Sí, gran cantidad de los vecinos del país, del Perú, que a diario cruzan la frontera a visitar Huaquillas realizando el turismo comercial. ¿Siempre vienen por turismo o hay algún tipo de peruano que viene de forma distinta? No, turismo comercial, que es lo que más existe acá en Huaquillas, o sea, el turismo comercial que es viceversa, ¿no? Entre Aguas Verdes y Huaquillas, el producto que compran acá en el Ecuador y asimismo los ecuatorianos el producto que compran en Aguas Verdes. Diariamente gran fluido de personas peruanas hacia Huaquillas como de Huaquillas hacia el Perú. ¿No han tenido problemas con ellos acá? No, de ninguna forma. Gracias a los anteriores presidentes de la República de Ecuador y Perú se firmó la paz entre los dos países y ahora tenemos una muy buena relación, incluso con las autoridades municipales, tanto de Aguas Verdes como de Huaquillas tenemos una buena relación y hemos coordinado muchas acciones en beneficio de estos pueblos fronterizos. Gracias, muy amable por la entrevista. Gracias a usted. Estamos con la señora Diana Infante Silva. Señora Diana Infante, estamos acá en Huaquillas, usted es peruana. Peruana. ¿Y usted trabaja en? En Huaquillas. Acá en Huaquillas trabaja. ¿Usted es residente? No, residente en Perú. Usted en el otro lado, pero viene a trabajar acá. Claro. ¿Y qué tal el trabajo acá? Así, full trabajo. ¿Gana bien acá? El mínimo que debe estar. Pero le resulta para su forma de vida. Claro, sí. O sea, ¿le resulta más trabajar acá que en el lado de Tumbes? No, o sea, pagan igual, pero yo ya he venido a trabajar acá, la conozco a la señora y me pagan igual el mínimo que en Perú también. ¿Y qué tal el trato de los ecuatorianos acá? Usted sabe que de todo hay buen trato, ¿no? Pero la señora recién estoy trabajando acá y te estoy conociendo, bueno, hasta ahorita tengo buen trato. ¿Y de las personas que vienen a consumir, qué tal es el trato de los ecuatorianos? ¿Acá también? Sí, son muy amables, nosotros los atendemos con bastante amabilidad al personal y se va muy contento. ¿Y los peruanos que vienen a consumir también tratan bien? Consume bastante peruano aquí también, bastante, se va. ¿Tiene buenos modales? Ajá, buenos modales. ¿Sí? ¿Usted de qué parte de Perú es? Yo soy de Sarmía. Usted es de Sarmía. Ajá. Ok, gracias. Otra pregunta más. ¿Sabe de peruanos casados con ecuatorianas? Bastantes peruanos con ecuatorianos. ¿Ha conocido familias peruano-ecuatorianas? Sí. Claro. Ok, gracias, muy amable. Ajá, a usted. Bien amigos, ahora vamos a pasar a otro tema importante. El abuso que se hace a nuestros compatriotas, no por el Estado chileno solamente, sino por las mismas autoridades diplomáticas peruanas en Chile.
Y vamos a escuchar primero al presidente de los refugiados peruanos en Santiago, el señor Rodolfo Noriega. Y él nos va a dar una pequeña visión de lo que está pasando ahí, aunque ya lo habíamos escuchado en otro de nuestros programas, lo que él declara también. Y posteriormente vamos a ver el video de la señora, de la entrevista que nos hace la señora Pilar Sánchez sobre su caso. Entonces es importante verlo en estos instantes. Según lo que usted me manifiesta, ¿qué personas son las que han trabajado para la embajada y para el consulado, perdón, y que también estarían en su misma situación parecida? Claro, o sea, en realidad desde el tiempo que la señora Giovanna ha entrado, ha sido despedida Malú Clavijo, Blanca Pérez, ¿cómo se llama? Juan Carlos, no sé su apellido. Yo, ha renunciado Ángela, también tuvo que renunciar, don Julio Álvarez también tuvo que renunciar, José Obregón también renunció, acaba de renunciar hace como 2 meses me parece. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué renuncia? ¿Por qué despide? ¿No? Entonces, y contrata gente nueva, trabajan 3 meses y toma otra gente. Entonces ella ve no sé, porque si le cae o no le cae, yo pienso, ¿no? Porque me encuentro ilógico que personal antiguo de muchos años que han trabajado, que renuncien, porque ya su hostigamiento de la señora es insoportable. ¿Cuánto ganaba usted ahí, en la embajada? 300.000 pesos. ¿Eso más o menos en dólares cuánto sería? Póngale $600. $600 al mes. Al mes, pero o sea, 300.000 pesos chilenos aquí en Chile no es casi mucho, o sea, es prácticamente casi el sueldo mínimo. Yeah. Sueldo mínimo. Y cuando usted es despedida, previamente le habían informado para que pueda conseguirse otro trabajo o no? No. O sea, yo llegué, me mandaron a hablar con una abogada, Silvana Fiesta. Me torturó la señora ahí porque me empezó a decir que yo iba a salir perdiendo, que no era así, que no era así lo que yo, o sea, yo lo único que yo pedí era, ya, que quiera que me vaya, que me paguen mi contrato, mis imposiciones retroactivas, ¿no? Mis vacaciones y el tiempo de servicio, nada más. Y me iba, pues, ¿no? Pero no fue así. Bien, amigos de Impacto Profundo, hemos quedado impactados con la forma en que se maltrata a nuestros conciudadanos por las autoridades diplomáticas peruanas ahí en Santiago. Hemos quedado impactados de cómo es ese maltrato. Y es algo que no debemos de permitir. Y aquí tienen una tribuna, que es este programa, aunque estemos del otro lado de la frontera, pero es una tribuna no solamente para los maltratos que se hacen a nuestros conciudadanos allí en Santiago, sino también en otras partes del mundo, que también debe haber casos, y si los hay, repórtenlos en nuestro programa, o a nuestro programa, por medio de repente de nuestro Facebook, que también vamos a ponerlo en la parte de acá abajo, ¿no? Para que se puedan comunicar o mandar algunas denuncias. Y asimismo, también ustedes han podido observar cómo ha cambiado el discurso del general Paco Moncayo, que es algo muy importante, y ahora con Ecuador nuestras relaciones bilaterales han mejorado, y sobre todo lo vemos también por las mismas declaraciones tanto de peruanos como de ecuatorianos, no solamente lo que dice el general. Muy bien, amigos, esto ha sido un programa más de Impacto Profundo y nos vemos la próxima semana.